Dios no cumple sus promesas. Eso dice el mundo y eso escuchamos a diario. Pero hoy vamos a ver qué dice la Biblia respecto a esta frase. Así que te invito a que te quedes hasta el final. En muchas ocasiones nos hacemos preguntas o escuchamos de otras personas que se hacen estas preguntas. ¿Por qué Dios no ha cumplido lo que Él ha prometido? ¿Por qué Dios permite tal circunstancia? ¿Por qué hay maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite eso en el mundo? ¿Por qué Dios no cumple lo que ha dicho aún en mi vida? Hoy vamos a ver, en primer lugar, que la Biblia es la palabra de Dios. Y a través de la palabra de Dios, Él nos muestra el propósito que quiere cumplir con cada uno de nosotros, el plan eterno y divino que tiene con la humanidad. A través de ella, Él ayuda a aquel hombre, mujer, que ha decidido creer y seguir su camino. A través de la palabra de Dios, Él nos aconseja, Él nos alienta, Él nos corrige, pero también nos da diversas promesas para nuestra vida. Una de ellas y la más importante es esa promesa de salvación a través de Cristo Jesús. Podemos ver que la Biblia es un libro que tiene diversas promesas de parte de Dios, que hay un aproximado de 3.573 promesas alrededor de toda la Biblia. También debemos tener en cuenta que hay ciertos tipos de promesas de parte de Dios. Podemos encontrar las promesas condicionales y las promesas incondicionales. Las promesas condicionales son aquellas que requieren que ciertos requisitos se cumplan en nuestras vidas o en la vida del pueblo de Dios para que esas promesas se puedan hacer realidad. Un ejemplo de una promesa condicional la podemos ver en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y la palabra de Dios nos enseña que en primer lugar busquemos el reino de Dios, que es eterno, que es incorruptible, y que las demás cosas de las cuales tenemos necesidad serán añadidas. Aquí podemos ver un requisito el cual se debe cumplir, que es primero buscar el reino de Dios y su justicia, el cual es incorruptible, es eterno, es perfecto. Y las demás cosas que son añadiduras, Dios nos las dará, pero en primer lugar debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Otro ejemplo de una promesa condicional la podemos ver en Santiago capítulo 1 versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Aquí la palabra de Dios nos da un requisito, es pedir sabiduría. ¿Cuál es la promesa? Que Dios la dará sin reproche y se la dará a todo aquel que la pide. Después podemos encontrar las promesas incondicionales, las cuales dependen exclusivamente de la voluntad de Dios y de su divino plan perfecto. Un ejemplo de una promesa incondicional la podemos ver en la palabra de Dios en Génesis capítulo 9, versículo 11. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Aquí podemos ver que Dios establece un pacto con el hombre y podemos ver que Él da una promesa que no destruirá más la humanidad o la tierra por medio de un diluvio. Y podemos observar que hasta el día de hoy Dios ha cumplido esa promesa. Son promesas incondicionales que solo dependen de la voluntad de Dios y de su plan perfecto. Ahora debemos entender por qué esas promesas no se cumplen en nuestras vidas. El primer punto que nosotros debemos de tener en cuenta y que nos muestra la palabra de Dios es el siguiente. La palabra de Dios en Números capítulo 19 versículo 23 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. La palabra de Dios nos deja muy en claro que Dios no miente, que Dios cumplirá lo que Él ha prometido para aquel que ha decidido creer en su plan perfecto, que ha decidido creer a su palabra. Primero debemos entender que Dios no es mentiroso, que Dios no dice mentiras, que si Él lo ha prometido, Él lo cumplirá, que los planes que Él ya ha elaborado los ejecutará hasta el final. Si Dios tiene un propósito contigo, si Dios tiene un propósito conmigo,
Él lo cumplirá, porque Él es fiel y Él es serio en todas sus palabras y en todo lo que Él dice. De igual manera, la palabra de Dios nos enseña en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí mismo la palabra de Dios nos enseña que Dios no retarda su promesa, que todo está dentro de un plan perfecto que Él ya ha elaborado para cada uno de nosotros. Entonces, ¿por qué en diferentes momentos dudamos de lo que Dios nos ha prometido? ¿Por qué a veces lo vemos lejano? En Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 en adelante, la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas bajo el sol, bajo el cielo, tienen su tiempo. Cada promesa de Dios para nuestras vidas tiene su momento. Si no se ha cumplido, en primer lugar, es porque no es el momento. Debemos seguir esperando, debemos seguir creyendo, debemos seguir preparándonos para recibir lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Debemos entender que Dios actúa en el tiempo perfecto, que Dios tiene el momento indicado para Él actuar. En Gálatas capítulo 4, versículo 1, la palabra de Dios nos dice lo siguiente: entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. La palabra de Dios nos enseña que aún siendo herederos a través de Cristo Jesús, tenemos que prepararnos. El segundo motivo por el cual las promesas de Dios no se han cumplido todavía en nuestras vidas es porque nos falta prepararnos. Podemos ser esos herederos, pero podemos ser niños espirituales aún. Entonces nos falta prepararnos en nuestro carácter, en nuestra fe, en nuestra mentalidad, en nuestra vida espiritual. Entonces el segundo motivo es preparar nuestro carácter, madurar emocional, mental, espiritualmente para ser capaces de administrar y cuidar lo que Dios nos tiene preparados. Por eso la palabra de Dios dice: si eres fiel en lo poco, yo, dice el Señor, te pondré sobre mucho. No huyamos de ese llamado, no huyamos de ese propósito, no huyamos de la palabra de Dios. Dios quiere que nos sigamos preparando y que nuestra fe, nuestra confianza no esté en lo que nosotros podemos saber o en nuestras capacidades, esté en el mismo Dios, que es el que nos da los talentos, las capacidades, la sabiduría. Entonces, iglesia, hermano, hermana, sigue preparando tu carácter, tu mentalidad, tu fe, para que puedas recibir lo que Dios tiene para tu vida. Por último, la palabra de Dios nos enseña en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 15, en su segunda parte dice: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Sabemos que Dios dio diferentes promesas al pueblo de Israel sobre una tierra prometida, pero cuando ellos llegaron a esa tierra prometida, tuvieron que luchar y tuvieron obstáculos y pueblos enemigos a los cuales tuvieron que vencer para poder obtener esa promesa. Hoy en día de pronto nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra diferentes circunstancias y contra diferentes fuerzas espirituales que pueden obstaculizar nuestra oración o lo que Dios ha prometido en nuestra vida. Ahí Dios nos llama a luchar por lo que Él nos ha prometido, a luchar por nuestro hogar, por nuestra casa, por nuestra vida y por el llamado que Él nos ha hecho. Y que la principal promesa que Dios nos ha dado es una redención eterna, es vida eterna, es una esperanza a través de Cristo Jesús. Yo sé que Dios abrirá todas las puertas que tiene para su vida y para mi vida, pero lo más importante es buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Que Dios pueda perfeccionar la obra que Él ha comenzado en ti y en mí, porque de nada vale tenerlo todo si estamos alejados del Señor. Ve a la palabra, ve al Señor, que el Señor viene pronto. Confía, sigue preparándote, porque nuestra redención se acerca. Y ya sabes, dale like a este video, apóyanos, compártelo, para que la palabra de Dios llegue a muchos más y así ayudes a este canal a crecer, ya que nuestro objetivo es compartir la palabra de Dios, el mensaje de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo.